Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en otro capítulo del podcast Diálogos Caseros. Y el día de hoy me encuentro como siempre con Eric Sandoval. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar visitando este espacio del internet y llegar hasta nosotros. Y bueno, pues estamos muy contentos porque aparte de recibir al invitado que tenemos el día de hoy, tenemos otra personita muy importante para aquí, para nuestra familia, que está el día de hoy con nosotros. Y ella es Liz Monreal, se las presentamos. Hola, ¿qué tal? Soy Liz Monreal y estoy también muy contenta. Muchas gracias por haberme invitado a este diálogo casero que vamos a tener hoy y por ser parte también de este proyecto. Gracias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado de lujo que va a platicarnos un poquito sobre algunos temas que hemos estado pues por ahí preguntando en redes sociales y que tenemos aquí, están en caliente. Y bueno, pues él es Ricardo Pegueros. Hola, ¿qué tal muchachos? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Hola Ricardo, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y quiero dejar un poquito a Liz Monreal de que te presente porque ella ha sido el vínculo para que hayas llegado hasta nosotros y podamos platicar. ¿Quién es Ricardo? Bueno, Ricardo, además de ser diseñador, además de ser mi amigo, es una persona que con el tiempo pues ha adquirido la experiencia, el conocimiento y las herramientas para hoy también desempeñarse como educador emocional. Y pues, ¿qué es un educador emocional? Pues esa persona que te ayuda a no perder el piso o a no entrar en crisis. Es a Ricardo al que le hablas en este tipo de situaciones. Y hoy quise traerlo, tuviéramos un diálogo con él porque pues hay que hablar de un tema que a todos nos acontece o nos ha pasado o no sé, nos hemos enfrentado, supongo, hemos sido parte de, y son las relaciones tóxicas. Primeramente, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Bob. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Muchas veces platicamos sobre cómo a la mayoría de las personas adultas nos hizo falta precisamente ese tipo de educación emocional, porque te dieron todo tipo de educación en la escuela, tal vez hasta religiosa, la de la casa y todo, pero nadie te dice cómo aprender a controlar tus emociones. Yo primeramente, y antes de empezar a entrar en el tema, quiero que nos platiques un poquito desde tu concepción, ¿qué es el educador emocional? Ok, miren, dentro de la educación emocional entran muchas profesiones y ámbitos, que eso es lo interesante, que ahí es donde quien se preguntara por qué un diseñador se dedica a eso, pues ahí está la respuesta. En la educación emocional puede haber antropólogos, sociólogos, diseñadores, mercadólogos incluso, o sea, toda aquella persona que de alguna manera se va involucrando con el estudio del comportamiento humano. Particularmente, como ahorita lo comentaba Liz, una de los approaching o de las diferencias de este tipo de metodologías es que se aborda desde lo que sería un pensamiento de diseño. Eso sería una gran diferencia pensando en términos de una terapia psicológica. ¿Qué significa eso? Nosotros vemos necesidades, vemos problemas y buscamos soluciones a problemas concretos en momentos concretos, que ese es lo que comentaba Liz. O sea, cuando está sucediendo el evento vamos a buscar manera de solucionarlo. Igual que todos los procesos sistemáticos, existe una secuencia de cómo manejar las emociones para sacar el mayor provecho y obtener la solución más favorable. Ese sería un punto. Y el punto número 2, como muy bien lo dices, Gabo, no hay que olvidar que nosotros somos al final una estructura de pensamiento que se va diseñando conforme vamos creciendo. Y malamente tenemos la costumbre de pensar que hay una serie de cosas que ya las sabemos porque venimos con ellas. O sea, no sé si les ha pasado o se han fijado que en general cuando alguien nos dice, oye, ¿tú sabes amar? Automáticamente la respuesta de la gente es sí, claro que sé amar. Pero como muy bien lo dices, sí, pero ¿quién te enseñó a amar? ¿Y qué tan seguro estás que quien te enseñó a amar de una manera adecuada o de una manera sana o de una manera plena, ¿no? Que en el amor entran un montón de conceptos abstractos y hay que entender que estos conceptos abstractos particularmente están vinculados en dos cosas, que son pensamientos y comportamientos. Que ya de entrada pues nadie nos dice de niños, oye, el amor tiene que ver con lo que piensas y con lo que haces. Regularmente se asocia el amor a lo que sientes y aquí es donde empiezas a generar una alineación que tenga un grado de congruencia para obtener un resultado esperado o un resultado deseado. Sí, y entonces, si nosotros hoy vemos cómo se viven las relaciones o cómo intentamos llevarlas según lo que aprendimos o lo que nos enseñaron, pues nos damos cuenta que nos están funcionando mucho, porque entonces tendemos a de hecho ir con la bandera de que es emocional el amor, o sea, es esto que yo siento, es esto que pasa en la vida y que es una casualidad y un milagro, y entonces pasa y te enganchas con ese pensamiento que ya normalizas como, o sea, este pensamiento así pues te lleva al final a la codependencia, a esto. Es que, malo. fíjate, ahí habría que pensar, ¿un desarmador sirve para algo? Sí, ¿no?
tiene una función específica. Pero ¿qué pasaría si tú intentas desatornillar algo con un martillo? ¿Se puede? Claro que se puede, pero es muchísimo más difícil que hacerlo con la herramienta adecuada. O sea, hay que comprender que las emociones son un mecanismo de navegación en la realidad, pero el problema, como muy bien lo estás diciendo, Liz, es que si nosotros utilizamos esa herramienta de una manera inadecuada y todavía le agregamos un factor de idealización, el resultado va a ser algo completamente subjetivo e inesperado, y entonces tendemos a depositar en, como muy bien estás diciendo, en la suerte, en el azar, en el destino, lo que está sucediendo. Y si nos diéramos cuenta, y gran parte de la ciencia nos lo dice en temas de comportamiento social, pues que nosotros podemos controlar o manejar una serie de nuestros comportamientos y pensamientos para obtener resultados deseados. Oye, y es que de repente en la actualidad nosotros vemos que nuestras relaciones muchas veces no decidimos nosotros cómo son, sino es la televisión o los medios o las cosas que nos han infundado sobre cómo deberían de ser, y propiamente nosotros dejamos de tener voz y voto en ellas para simplemente ser parte de las masas viviendo lo que creemos que debe de ser. Por ejemplo, me desespera mucho escuchar ciertas canciones o ver ciertas situaciones en la televisión abierta que como que normalizan el hecho de que siempre estés sufriendo por amor y que siempre prácticamente tengas que rogar por ese amor, cuando pues yo creo que sería mejor siempre que nos pudieran educar de una manera más positiva en cuanto a lo que refiere el amor. Totalmente, y ahí hay que considerar ese elemento. Imagínense, el primer punto donde nosotros obtenemos educación emocional es en nuestra familia, particularmente de papá y mamá. Pero como muy bien lo están diciendo, los medios masivos son una gran influencia. Y algo que yo le digo a la gente, porque mucha gente me dice lo mismo: ¿por qué pasa esto en las telenovelas? ¿Por qué en las películas esto? ¿O por qué me estás diciendo algo que es súper contradictorio a la película de Dulce Noviembre que yo vi, o a la película de Titanic, o a un montón de películas? Y le digo, no se te olvide, de verdad no se te olvide, que un capítulo de novela dura 30 minutos, que una película dura 2 horas, y tu vida, si tenemos esperanza y nos va bien, pues estamos pensando en años. Y entonces una función de la semántica o de la semiótica de las películas y de los materiales audiovisuales es crear emociones, es a través de un pequeño fragmento generar una experiencia de vida. Pero tu vida no puede estar sintetizada en ese lapso de tiempo. O sea, si sintetizáramos tu vida en 3 horas de una peli, pues está genial, ¿no? Pero si no... Yo siempre tratábamos ese ejemplo de cuando suceden las cosas, así cuando la gente está mortificada por sus relaciones y te dicen, estoy sufriendo por amor o lo que sea, ¿no? Uno piensa, es que puedes verlo como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o puedes verlo como una película de arte en la que existen todo tipo de emociones y que son emociones humanas que se van a disfrutar, que se van que van a doler tal vez, pero que al final es la humanidad, o sea, la realidad, no todos esos estereotipos o no sé cómo pudieran llamarlo que nos inculcan, que es que el amor a veces está demasiado romántico, ¿no? Yo creo que hasta es más, qué bueno que viste Dulce Noviembre, pero cuando viste cine mexicano donde normalizan el trato tan agresivo hacia las mujeres, la infidelidad, estos temas, y donde la mujer siempre también es víctima, ¿no? Al final entonces también si te casas con esa idea, es muy difícil. Coloquialmente le decimos tóxico o le llamamos tóxico a todo aquello que nos genera un daño. Lo vemos en Facebook, en Instagram, en redes sociales. Cuando la gente se refiere a algo tóxico, pues quiere decir que no nos gusta o que nos lastima o que yo percibo. Pero si ya lo analizamos en un plano más serio, en un plano más profundo, hay que entender que el término tóxico de alguna manera nos aleja de la posibilidad de ser responsables de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando yo digo, ahí viene el tóxico o ahí viene la tóxica, refiriéndome a mi ex, pues en realidad sería como si nosotros no tuviéramos la voluntad de decidir no estar ahí, o como si me hubieran tenido obligado o me hubieran de alguna manera forzado a mantener una relación. Un elemento muy interesante que platicaba en una ocasión con una amiga terapeuta es comprender de que también dirigirnos o llamarle a otra persona tóxico, pues ya de entrada es un principio denigrante. Estamos denigrando a alguien independientemente de lo que haya sucedido. Y además de denigrarlo, a la vez le das poder. Claro. Porque estás afectándome a un nivel que te considero, o sea, mortal. Que me haces daño. Me haces daño. Oye, y es que debemos de aceptar o de afrontar de que cuando las relaciones están fallando, por ahí algo no está sucediendo como quisiéramos, es responsabilidad de los dos tratar de sacarlo a flote o simple y sencillamente ser honestos sobre hacia dónde se va. Oye, Ricardo, y para tu experiencia como educador y bueno, para tu experiencia como, ahora sí que como estudiante de la vida, ¿qué es lo que comúnmente la gente busca al momento de tener una relación? Voy a decir algo y voy a intentar ser franco, ¿va?
regularmente la gente está buscando sanar heridas de su infancia, lamentablemente, O sea, es poca la gente que tiene claro el hacer equipo, el cómo quiere hacer equipo, parte de decir quiero vivir una experiencia, como muy bien lo decías hace rato, con una complejidad enorme de emociones, de sabores, de sinsabores. Es muy raro. La gran mayoría de la gente lo que busca, y casi siempre te va a contestar, es quiero ser feliz, quiero que no me haga daño, y creo que tiene que ver muchísimo con las referencias de películas y todo esto, Pero fíjate, qué tan importante entonces es darnos cuenta, primeramente, conocernos a nosotros mismos para no tener que catalogar como una relación tóxica, ni mucho menos vivirla, si primero sabemos qué es lo que estamos buscando a la hora de que nos acercamos a alguien más. Oye, Ricardo, y en este tema los tres coincidimos, o sea, Gabriel, Eric, entonces hablar de esto es como, claro, lo que dices tiene sentido, pero yo sé que va a haber gente que nos está escuchando a la que este pensamiento no me hace clic, o sea, no me da sentido. ¿Cuál es la sugerencia a estas personas que estén pasando en una relación a la que ellos consideren tóxica, en lo que sea? Supongo que si ya te está incomodando, eso ya no debe de ser, pero ya se dieron cuenta. ¿Qué les dices a ellos? O sea, ¿cómo les dices, oye, no es por ahí? ¿Cómo ayudamos a esta gente? Hay que comprender algo. Decía Humberto Maturana, ¿qué es el amor? El amor en ética biológica es la manera en que nos relacionamos. Relacionarse desde el amor significa que yo te voy a permitir ser y tú me vas a permitir ser. ¿Ok? Dentro de ese concepto yo puedo abordarlo desde dos lugares, desde cómo me comporto para aprender y no tener que estar cayendo y adquiero, por eso le llamamos pedagogía emocional o educación emocional, porque es como si yo le dijera a alguien que nunca ha sumado, súmame 2 más 2, y en su vida ha tenido interacción con estos símbolos, va a batallar mucho. Sin embargo, si toma una lección y aprende lo que significan los números y lo que significan los signos, cuando realice la operación se le va a facilitar y esto le va a permitir alcanzar operaciones más complejas. Entonces, esa es una de las ventajas de pensarlo en términos de educación, a diferencia de que a veces mucha gente tenemos resistencia para explorar la parte de nosotros de adentro. Entonces es más fácil decir, mira, estos son los elementos, aplícalos como quieras, y cuando los experimentes, pues tú ya vas tomando tus decisiones de cómo manejarlo. O sea, no puedes codificar una emoción si no la conoces. Si no estás familiarizado con tus emociones, cuando lleguen hay que pensar en esto. La madurez tiene que ver con el identificar estas emociones y darles un conducto. Si no las tienes identificadas, si no les tienes un conducto, vas a reaccionar de forma infantil y vas a tender a dos cosas que tú también comentaste hace rato, Luis. ¿Vas a buscar quien te defienda? ¿Típico? ¿O vas a buscar a quien echarle la culpa? Eso es lo que va a depender de cada persona. Ahora sí que cada quien podemos verlo de una manera distinta, pero todo tiene que ver con cómo viviste tu niñez y es como dice Ricardo, no comprendo la emoción, así que lo que más fácil se me hace es volverme un niño otra vez, y volviéndome un niño, pues vienen todas esas cosas que son las que hacen que ahora sí que nos atormentemos, porque ni siquiera las hemos sanado muchas veces. ¿Y por qué creen que suceda todo esto? ¿Creen que tenga que ver con el autoestima? ¿Creen que tenga que ver con la manera en la que nuestros papás nos educaron? ¿Con qué? Híjole, tiene que ver con muchos aspectos. Precisamente cuando hablamos de diseño, existe un teórico muy interesante que se llama Edgar Morin, que nos habla de la teoría de la complejidad, donde nos dice que la realidad está construida a partir de una serie de elementos que están interactuando y que eso la vuelve compleja, que hay muchas cosas y muchos factores. Si quisiéramos analizar uno, que yo creo que este es un elemento interesante del por qué entrar desde el pensamiento de diseño a cómo nos relacionamos es muy práctico y es muy eficiente, es porque entramos desde un lugar donde automáticamente, o no automáticamente, pero sí rápidamente puedes empezar a ver resultados, y esos resultados van a ir reafirmando tu compromiso por aprender más. Porque un principio educativo y un principio de diseño es que las cosas sean lúdicas. Es un proceso que tiene que ver con los niños. Los niños aprenden jugando. Y es una manera de decir, a ver, si yo aprendo una serie de conceptos de cómo relacionarme, salgo, los pruebo, me divierto, lo disfruto, veo mi avance yo mismo, voy a querer aprender más. Y es un proceso que va a ser más continuo y se va a sostener un plazo más largo. Claro, y tiene sentido, es completamente reprogramar el chip de alguien, porque estamos acostumbrados a aprender a base de malas experiencias y por lo tanto vamos evitando replicar la mala experiencia
olvidándonos de que eso fue malo, pero las circunstancias tal vez en otra persona o de otra manera es algo diferente. Pero como hemos estado acostumbrados a lo malo, pues viene de ahí el aprendizaje. Y cuando te diviertes, o sea, es esto de ir a la secundaria y ver a los niños que están en secundaria estudiando lo que no les gusta, la cara de frustración. Pues obviamente vamos viviendo relaciones que estamos aprendiendo a base de sufrimiento, a base de algo negativo, pues ya vamos frustrados por la vida en las relaciones, ¿no? Entonces, aprender de esta manera, jugando, disfrutando el proceso, te permite también ir con una actitud diferente en la vida, ¿no? De bueno, están pasando cosas, eso es importante, están pasando cosas. Sí. Ya después dependerá de nosotros si las acomodamos pasaron cosas malas, porque, ay, mi tren decías tú, ¿no? O sea, bueno, a veces la gente, escucha a Jenny Rivera, pero hay gente que vive en las canciones, entonces se para. Completamente. O sea, puedes dejar de sufrir, sí, tomar la experiencia, pero dejas eso. Porque, ay Dios, por ejemplo, ese grupo, en serio, a mí me enerva escuchar su música porque todas sus canciones saludos todas sus canciones hablan sobre la victimización y echarle la culpa al otro o poner toda tu felicidad en las manos de otra persona. Pero creo que volvemos al tema cultural también. Así nos enseñaron. Yo hoy, a veces de repente digo, voy a escuchar la música que escuchaba cuando estaba chiquilla. Y es pura música que sufrían, todos sufrían por amor, todos eran estas novelas de ver siempre que había un sacrificio, una sí, pero, ¿cómo se llama esto de cuando vas en la iglesia de rodillas? Una penitencia. Una penitencia pero al final eras feliz. Y entonces vamos por la vida teniendo estas relaciones que nos hacen ese sentimiento porque pensamos que al final del túnel va a estar quien nos haga felices, en vez de estar disfrutando el camino. Totalmente. Porque pues creo que al final es esto, ¿no? No hay un cuánto tiempo es el después, o sea, si esto es lo de ahorita y mañana te mueres, híjole. Bueno, no sé si esté yo equivocado, pero también me imagino que volvemos a lo mismo, o sea, es que depende de cada caso, ¿no? O sea, debe haber casos en los que sí, las personas están totalmente metidas en una relación que ni siquiera ellos nos pueden percibir que está haciéndoles mal o que están viviendo una dinámica pues que no es la adecuada para, ahora sí, como para vivir libre, para vivir de una manera plena. Y yo creo que también existen personas que viven esas relaciones sabiendo todo como es y aceptándolo de una manera no negativa, sino diciendo, pues yo puedo con eso y más, así que no me importa, no me afecta. Y cada uno muy en su libre decisión de vivir como quiera vivir la relación que quiera vivir, ¿verdad? No nos queremos meter en la vida de nadie. Más tampoco, si quieren escuchar las hash, pues escuchen las hash. Si las hayos están escuchando, sí me gustan algunas canciones a mí. Me parece muy bonito, chavo. Oye, pero en realidad nosotros debemos de dejar de estar normalizando este tipo de relaciones para cada vez estar enfrentándonos a menos violencia, a menos abuso, a menos malos tratos, que si, bueno, vivimos en un país donde las mujeres son grandemente victimizadas y asesinadas y, bueno, quién sabe qué tantas cosas no les hacen, precisamente por cuestiones de machismo y de que así deberían de ser. Sí, y por ejemplo, hablando de esto en particular, yo hoy en la tarde que pensaba que íbamos a tener este diálogo casero, yo decía, bueno, en estas relaciones en particular, donde la mujer normaliza ya el maltrato, donde ya es que me quiere, es que yo lo hice enojar poquito, o sea, poquita parte es mi culpa, pero donde ya esto es normal o donde soportar o tolerar esta situación involucra esta inestabilidad tuya, ya sea emocional o física. Y le quieres decir, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, o sea, ¿qué haces ahí? Ahí lo interesante o lo que podríamos hacer para aplicarlo de manera inmediata es comprender lo siguiente. Si tú entras en una relación de manera adulta, tú sabes a lo que entras. ¿Sí me explico? Si tú entras de manera infantil, tú corres el gran riesgo de estar en un lugar y de correr una serie de peligros y de correr una serie de riesgos que probablemente no estás preparado para afrontar, para manejar, para resolver o para atender. Esa sería una manera muy sana de decirle a las personas, oye, lo que te pasa tiene una gran corresponsabilidad contigo, y eso no quiere decir que no exista violencia en la que la persona no hizo nada para generarla, pero sí quiere decir, y particularmente en el tema de relaciones, que tú eres corresponsable de lo que está sucediendo ahí. Y es sencillo, yo se lo digo muchas veces a la gente, los abuelos no se equivocaban cuando nos decían no tienes edad para relacionarse. El problema es que vivimos en una sociedad cuando hay gente de 50, 60 años que no tiene edad para relacionarse.
Y esto tiene que ver porque vivimos en una sociedad en la que se promueven los actos de inmadurez, en la que se promueven los comportamientos inmaduros. Y cuando salen las partes o las connotaciones negativas de esta inmadurez, es cuando tenemos una complejidad que queremos resolver desde un lugar que es muchísimo más difícil. Porque entonces viene el yo le hice, él me hizo, y es que, como ahorita decía Liz, es que yo estoy aguantando porque yo lo provoqué, y es que yo estoy... Este punto de los límites únicamente lo comprende el adulto. ¿Sí me explico? El niño es el que necesita, o el infante es el que necesita que venga alguien exterior a decirle hasta aquí. Y es normal, incluso es una parte sana de su proceso. Pero si esto tú lo estás viviendo como adulto y tú mismo no tienes la capacidad de decir hasta aquí, entonces tú no estás listo para estar en ningún tipo de relación, ¿eh? O sea, entiéndase, ya no de pareja, ni siquiera de amistad, porque corres el gran riesgo de ser abusado o de abusar. Y es que antes nada más de chiquitas las mandaban ahí con el marido, las casaban bien jóvenes y ni siquiera les decían cómo iba a ser la cosa. Para que la gente que está en una relación tóxica, que ha tenido relaciones tóxicas, primero tiene un poquito que cuestionarse qué estoy sintiendo y por qué estoy con esta persona y aguantando esto en particular. Es normal que me pegue. Sí, es normal que me pegue, pero lo estoy disfrutando mientras lo hace. Ok, puedo con eso, ¿sabes? Y Sí, checklist va. Pero ¿sabes qué? Me cela mucho cuando salgo con mis amigas. Eso tal vez no me gusta. Entonces tú empiezas a analizar como, ¿por qué estás ahí? Una vez que analizas esto, lo que sigue es que seas responsable. Y entonces aquí es, primero creo yo que todos tenemos que empezar a identificar si me estoy comportando o estoy siendo el niño o estoy actuando como un adulto. Y entonces primero partamos a qué significa ser el niño, que decías, es tener estas conductas como infantiles, donde estás culpando al otro, donde estás cediendo responsabilidades, donde estás dependiendo de que la otra persona haga algo para tú. O sea, todas esas actitudes donde nos hacen, pues de alguna manera depender de la otra persona, porque al final el niño haría esto, ¿no? Y también sí, ¿qué más le agregaría? Vamos a partir de elementos muy sencillos. La persona infantil es la persona que, número uno, que no tiene una capacidad de reconocerse a sí mismo como autónomo y que de alguna manera está buscando que se le valide o que se le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? A grosso modo. Una persona adulta, ¿qué es? Una persona que es autosuficiente emocionalmente. Y una persona que es autosuficiente emocionalmente tiene la capacidad de establecer límites. No necesita que alguien externo le ponga estos límites. Entonces, si pudiéramos hacer una diferenciación clara de lo que es ser niño o comportarme como niño o inmaduro, pues si queremos darle un concepto más claro, tiene que ver con la incapacidad de yo establecer límites de cómo se relacionan conmigo y cómo me va a relacionar yo con él. Por ejemplo, decía Eric, ¿qué sucede cuando una persona me dice, es que yo la sigo buscando y es que no me deja de buscar? Algo que le digo muchas veces a la gente es que la persona ya está enamorada de tu falta para poner límites. Sí, no es de ti, sino de tu necesidad de esa persona. Totalmente. ¿No? El control que tienes sobre tu vida. Y si una persona tuviera claro que cuando tú le dices no, es no, no se vuelve a acercar y ya. ¿Sí me explico? O sea, tú al final del día tú no puedes responsabilizar al otro de por qué está actuando si de alguna manera tú lo estimulas. Y si de alguna manera está actuando, pues para eso está la policía. ¿Sí me explico? Este es el momento donde tú hablas a la policía, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, y le dices, oiga, esta persona está invadiendo mi propiedad, está invadiendo mi persona, está afectando mi seguridad, ¿no? Es lo que es el punto que yo quería tocar ahorita, porque nosotros estamos hablando lógicamente para cuando la gente se puede dar cuenta de ciertos comportamientos que pueden suceder en cualquier tipo de relación. Pero sí es importante que también, pues hablemos sobre las personas que están siendo violentadas en su libertad, que no pueden simplemente como ahora sí que tomar su responsabilidad porque simplemente están presas. Y en ese sentido es como tú dices, es cuando ya tienes que correr a la policía, cuando ya tienes que buscar una ayuda externa, pero de urgente. No estamos hablando de que todavía pueda decir, no, pues vamos a platicarlo. Exacto. O sea, ahorita ya no estamos en ese término. Hay que comprender ahí un elemento muy importante. Nosotros, fíjense qué interesante, hablando en el tema de inmaduro maduro. Si yo ya tengo que recurrir a la autoridad, quiere decir que yo como adulto asumo que esto ya rebasó mi límite y que tengo que recurrir a una instancia que sigue, que es mayor, que es la autoridad, porque la autoridad representa a la sociedad. Pero para eso primero tienes que reconocerte como adulto también, ¿verdad? Exacto, ahí es donde se empieza a hacer complejo. Y entonces, partiendo ya de esta diferenciación, donde tenemos que ser niño y que ser adulto, empezamos entonces, yo me decido a, ok, voy a ser responsable. Ahora, ¿qué sigue?
Ok, voy a intentar resumirlo porque es un tema muy extenso, ¿ok? Pasa algo bien interesante. Si se fijan en nuestra cultura, particularmente latinoamericana, tenemos el mal hábito de idealizar la etapa de la infancia. Casi todo el mundo, cuando tú hablas con él, te dice: uy, es que yo quisiera volver a ser niño cuando no tenía que trabajar y cuando no tenía que X cosa, y aparte podía hacer lo que me diera la gana y no había consecuencias graves, etcétera. Y todo el mundo, o de manera generalizada, lo digo, tiene una perspectiva de que el ser niño es más divertido, o más interesante, o más satisfactorio que ser adulto. Pero gran parte de esto tiene que ver, particularmente en nuestra cultura, voy a decirlo en términos coloquiales, no se nos ha vendido lo que es ser adulto. Porque ser adulto también está muy padre. Y si nos explica a alguien que lo padre de ser adulto es que puedes hacer todo lo que quisiste hacer de niño, pero que ahora lo vas a vivir en un plano que es la realidad con causas y efectos, eso es muy diferente. Si tú me preguntaras qué es lo padre de ser adulto, es que tú puedes construir lo que tú quieras, como tú quieras, y hacerlo de la forma que tú quieras, y entendiendo que las cosas tienen sabores particulares o tienen formas particulares. El adulto sabe o ya tiene la capacidad de tomar lo que quiere de la vida. Fíjense, ese es un punto interesante. El adulto toma lo que quiere de la vida, pero también sabe que la vida le pide que regrese algo a ella para que sea un proceso colectivo, porque somos seres completamente sociales. Cuando tengo yo esto claro, lo que va sucediendo en mi vida va correspondiendo a lo que yo quiero probar. Y eso es, si se ponen a pensar, esa es la fantasía del niño. El niño, ¿qué quería hacer? Quería hacer lo que quería, y él quería viajar y quería descubrir nuevos planetas, y etcétera, etcétera, etcétera. La bronca es cuando se genera esta disrupción en un proceso que se llama adolescencia, que particularmente en nuestra cultura latinoamericana no vivimos la adolescencia, o la vivimos en un proceso exageradamente tardío que no nos permite el desprendimiento de lo que tiene que ver con esta etapa de niño a esa etapa de adulto donde yo puedo vivirme pleno. Y entonces llega la gente a esta etapa de adulto cansado, nefastiado, asustado, con 1,000,000 de miedos y sin comprender nada. Y acá en este punto lo interesante de ser adulto es construir valor. Cuando los sociólogos y los antropólogos estudian el comportamiento y la dinámica social, nos damos cuenta que la gente más feliz, o la gente con mayores grados de plenitud o satisfacción en su vida, también fue gente que generó valor en su interior, y es gente que desarrolló la madurez para establecer su autonomía emocional, sus propias creencias, construirlas, deconstruirlas, replanteárselas y vivirlas. Oye, es que debemos de dejar de aceptar relaciones de mierda donde la verdad no nos llevan a nada y afrontar las cosas como son. Si no te embona, hay que cambiar, porque la verdad es que no podemos estar aguantando y perdiendo el tiempo en este tipo de situaciones. Entonces, podemos decir que hay mucha gente que nos está escuchando, que incluso nosotros podemos reconocer y necesitamos ser educados. Sí. Ser educados emocionalmente. Pueden encontrarnos en Acerca de Brujas y Patanes, particularmente en Facebook. Acerca de Brujas y Patanes es precisamente lo que estás comentando, Liz. Es un espacio donde podemos conversar. No hay que olvidar que la civilización se construyó conversando. Entonces, el tener un espacio donde podamos realizarlo nos va a permitir descubrirnos como adultos en nuestros semejantes, o en nuestros similares, o en nuestros iguales. Y lo que intentamos en Acerca de Brujas y Patanes es generar este espacio donde podamos interactuar, donde podamos construir, donde podamos generar ideas creativas, o podamos generar una diversidad de soluciones a problemas, y comprender que en temas humanos no hay una solución única, sino es una variedad de soluciones. Es un espacio completamente abierto, completamente gratuito, y nos permite conocernos, como muy bien lo estás diciendo, conocer al otro y aprender o desarrollar mis habilidades para relacionarme. También hacemos talleres o clases concretas que son ya de temas más concretos, más pedagógicos. Vamos a aprender una serie de habilidades o examinar una serie de herramientas, y también invitamos instructores externos, invitamos terapeutas o especialistas en cada área o en cada rama para que nos comparta algo de su perspectiva, y de esta manera enriquecer al grupo, ¿no? Básicamente el principio de Acerca de Brujas y Patanes es: la conversación crea comunidad y la comunidad crea civilización.
Por ahorita, pues nosotros nos vamos a tener que despedir. Bueno, pues nada más agradecer a Ricardo y a Liz por estar aquí y por compartir sus pensamientos y sus opiniones con todos nosotros. Les agradecemos al llegar hasta este punto del podcast. Te agradezco, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Le agradecemos con gusto. A Liz también. Y bueno, pues recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales como Gabriel Torresillas. Pueden encontrarnos en Facebook en Acerca de Brujas y Patanes, también en Instagram o en mi Facebook personal, Ricardo Pegueros, y también en Instagram. Yo soy Eric Sandoval y también nos pueden encontrar como Diálogos Caseros. Entonces, muchachos, como ya lo saben, estamos muy contentos de que hayan llegado a esta parte del audio. Por favor, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Chao, gracias.